El tiempo vencido para el voto popular y las elecciones democráticas como solución de continuidad para el mañana de una nación que en un tiempo se llamó Venezuela y que ahora es un territorio forajido con una economía inexistente y con pocas posibilidades de que hayan generaciones de relevo. La historia es cíclica y si Venezuela resurgiese un mañana, hasta que no llegue de nuevo una dictadura que sustituya a la actual tiranía o otra de corte más vegetariano que monten simulando democracia, Venezuela no resurgirá más nunca. Y la historia de Venezuela lo demuestra. Venezuela fue llevada a periodos de desarrollo por elementos productivos. Cacao en los siglos XVII y XVIII, café en el siglo XIX, años 1800, y petróleo en el siglo XX. Pero siempre fueron manos duras que administraron los medios productivos y las poblaciones venezolanas y no el voto popular, no la dirigencia venida por expresión popular del pueblo. Porque los últimos 60, 70 años de Venezuela lo demuestran, que cuando pones al pueblo de esas latitudes a elegir, eligen personas que son más enemigas de la nación y el pueblo mismo que parte de ella. Y así vemos que en el siglo XVIII, bajo el régimen colonial, con la implementación de la esclavitud, el cacao fue el petróleo de exportación y generador de divisas para Venezuela. El cacao, donde un esclavo atendía 1000 plantas, donde los productores de cacao, los grandes cacaos, llegaron incluso a ser propietarios de buques mercantes de mediano y gran calado que llevaban ellos mismos el cacao de Venezuela al mercado de la Nueva España, el virreinato de Nueva España que conocemos hoy en día como México. Y ese cultivo en esa pequeña Venezuela de 500.000 de habitantes tal vez, después fue sustituido por el café. Y en los tiempos del café aparecieron los caudillos. Y en los tiempos del café fue cuando, centenares de años después, por primera vez, en manos de Guzmán Blanco, la ciudad de Caracas pasó de ser la aldea de Caracas, de la antigua Capitanería General de Venezuela, a la capital de Caracas, que luego sería República, en manos de Guzmán Blanco, el caudillo que le dio entidad y conformación de ciudad por primera vez, un poco afrancesada a la Caracas de su momento, después del terrible terremoto de su tiempo, que un poco la arrasó. Guzmán Blanco también creó el Bolívar, apalancándolo con reservas de plata, aunque los primeros bolívares acuñados para Venezuela eran de oro. Y de Guzmán Blanco pasamos a Gómez, que eliminó las montoneras, se sentó en el poder, lo ejerció con fuerza y decisión y gestionó la economía rural de Venezuela y la rindió un país solvente, pagando deudas internas y externas. Y a ese señor le brotó entre las manos de su poder el negocio petrolero, con el primer pozo petrolero en 1914, el Sumaque 1.
Y entonces, en manos de Gómez y su férreo gobierno con la política de la fuerza de 27 años, Venezuela transiciona a ser la Venezuela premoderna, la Venezuela que con el bien y la riqueza petrolera empieza a hacer carreteras, empieza a traer elementos de transporte. Y ese tipo de gente tenía códigos. De hecho, Gómez ve en su sucesor al general Eleazar López Contreras. Y López Contreras fue la persona que pasó a no aplicar más la política de fuerza cuando él fue gobierno, cuando él sustituyó a Gómez a aplicar la política del diálogo. Pero era de la condición de que cuando en el 6 de abril de 1928 él estaba a cargo de la guarnición de Caracas y una rebelión cívico-militar, la rebelión de la generación del 28, donde estaba Rómulo Betancourt, por ejemplo. Ellos atacan el cuartel San Carlos. El general López Contreras a controlar ese alzamiento y a hacer prisioneros. Y entre los prisioneros civiles y militares se encuentra a su propio hijo, Eleazar López Volmark, y lo hace preso y lo hace encerrar en la Rotunda y se lo pasa al general Gómez como en el parte de guerra y le dice, ahí están presos y está mi hijo preso en la Rotunda y no intercedió por su hijo y lo dejó detenido y quedó ahí detenido porque era gente que tenía principios y era gente que tenía una responsabilidad para con la nación y tenía concepto de nación. De ahí, de López Contreras, pasamos a manos de Medina Angarita, que fue el presidente venezolano que coincide con la Segunda Guerra Mundial y fue el que entendió que era el momento de resolver la situación petrolera venezolana y organiza el Estado venezolano los impuestos sobre la renta y hace la primera gran reforma petrolera. Y con esa reforma petrolera que redactó y que puso a la evaluación pública, porque puso a la prensa venezolana a que analizara la ley por si acaso había que mejorarla y para implementarla, Eleazar López Contreras, poniendo el petróleo venezolano a disposición de los aliados, o sea, moviendo en el sentido justo de la historia, Eleazar López Contreras logró el 50-50, el 50-50. Elimina el sistema de regalías y todas las ventajas que Gómez le había dado a las empresas petroleras y impone a todas las transnacionales petroleras de ese momento en Venezuela al yugo de la ley de rentas venezolana y no podían chistar, no podían ni estornudar, tenían que hacer lo que Venezuela dijese. Y Venezuela accedió al 50-50, a ser socia a mitad de la producción petrolera. El general López Contreras, que fue el que precedió al general Medina, era un hombre de diálogo y Medina exageró el diálogo porque lo internacionalizó. Medina Angarita le dijo al Congreso estadounidense en el año 48, con vuestro capital y vuestra tecnología y nuestra mano de obra y nuestras riquezas naturales, en sincronía nos garantizaremos seguramente un futuro a todos. Palabras más, palabras menos.
Medina Angarita, el creador de la frase "siempre prevalezca la verdad sobre el error". Y después llegó el tiempo, de ahí a menos de una década, de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez con aquel brazo policial no militar que fue la Seguridad Nacional, que fue su gran error, además de su cierta cuota de corrupción. Pero lo que sí es que, al igual que en los tiempos de Gómez, a la ciudadanía, a todos los venezolanos de ese tiempo y a los 332.000 extranjeros que trajo como mano de obra calificada, se les llamó a la tranquilidad y al esfuerzo de trabajo, garantizándoles progreso personal, respeto a su propiedad privada, respeto al imperio de la ley y negándole una efervescente participación en la política. Y así, en esos años, especialmente del 53 al 56, el régimen del general Pérez Jiménez logró vaciar en obras, en concreto armado, más metros cúbicos que los 30 años de la supuesta democracia que lo subsiguieron. Acalló la voz del pueblo, es verdad. Condicionó y filtró prensa, es verdad. Pero allí hubo orden y patria. Después llegó la era democrática, gestida por Acción Democrática, COPEI y el MAS, todos socialistas. Acción Democrática, Socialismo Democrático, COPEI, Socialismo Cristiano, y Movimiento al MAS, Movimiento al Socialismo de corte soviético. Y entonces estos, en su falsa o simulada democracia, llamaban al pueblo a votar cada 5 años. El pueblo por muchos años lo más que eligió fue presidentes, y cada presidente elegido designaba a los gobernadores de cada estado. Y esa fue una nación no perfecta, pero sí perfectible. Y después, esta gente que propició, estos demócratas que propiciaron los endeudamientos, el despilfarro petrolero, el aumento desmedido del gasto público, la crisis bancaria de los años 90, crearon el caldo de cultivo donde nació el desgraciado Chávez. Nació como posible solución de continuidad. Y Chávez trajo a Venezuela el exacerbar el voto ciudadano. Y desde el 98, de la primera elección de Chávez, a los tiempos actuales se han realizado casi 40 elecciones. Y lo cierto es que lo que construyeron las manos duras del siglo pasado se implosionó socioeconómicamente desde Chávez para acá. Entonces, nosotros, los venezolanos, y me incluyo, hemos sido políticamente idiotas. Es decir, hemos sido personas que hemos repudiado el esfuerzo de cada uno y por ende hemos truncado nuestra evolución porque hemos querido siempre todo fácil y hoy todavía lo pretendemos. Entonces, el escenario es que si seguimos jugando a la democracia, de esta tiranía pasaremos a una tiranía carnívora, a una tiranía vegetariana, pero será de todas maneras una tiranía.
La participación popular debería ser anulada y lo único que puede sacar a Venezuela adelante, porque lo único que puede generar es la depuración del tejido humano, que es el principal bien de una nación, sería una dictadura. Y así muchos se escandalicen. A Venezuela, lo único que puede salvarla es al menos, cuando mínimo, 15 años de férrea dictadura que proteja la propiedad privada, que restablezca el imperio de la ley y que le prohíba a la gente el voto, que cree una generación de gente nueva y después accedan a una democracia con conciencia ciudadana. Esta es mi visión que comparto con ustedes. Y esta es la primera parte. En la segunda parte les explicaré el porqué, el otro porqué de no más democracia en Venezuela como solución de continuidad, sino una dictadura. Gracias. Un saludo.